Alarmante es la situación que atraviesan los jubilados y pensionados del ANSES en Argentina a raíz de que el presidente Javier Milei no quiere pagar un aumento con bono a estos sectores. La oposición ha decidido iniciar un juicio político. El presidente no respeta que el Congreso haya aprobado un aumento total que eleva la jubilación mínima a 441.000 pesos. En este informe te contamos todos los detalles, por eso es importante que lo mires hasta el final para entender toda la verdad. Apóyanos, como siempre, con tu me gusta en este video. Te invitamos a que te suscribas al canal Argentina Popular. En las próximas semanas, millones de jubilados y pensionados del ANSES estarán a un paso de cobrar un haber mínimo que alcanzará los 441.000 pesos, producto de la combinación de un aumento del 7,2% en septiembre y un bono extraordinario de 110.000 pesos, el cual será aprobado en el Congreso, ya que el presidente Milei ha perdido el respaldo incondicional de sus aliados más fieles. Este es un cambio significativo que representa una mejora real en el bolsillo de quienes han trabajado toda una vida y que hoy sobreviven con ingresos ajustados al límite de la canasta básica. Sin embargo, esta conquista legislativa, que debería ser motivo de celebración, se ha convertido en el epicentro de un enfrentamiento institucional sin precedentes. El presidente Javier Milei no solo se opone con firmeza a este incremento para jubilados y pensionados, sino que también rechaza la declaración de la emergencia en discapacidad. Y no se queda ahí. Incluso con la inminente anulación del veto presidencial por parte del Congreso, el mandatario dejó claro que no piensa liberar los fondos, decidido a defender con todo el poder del Ejecutivo su objetivo supremo de alcanzar el equilibrio fiscal o el tan mentado déficit cero. Su frase, lanzada como un desafío directo a los legisladores, resonó como un trueno político. Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Este clima de confrontación ha acelerado la decisión de la oposición de avanzar con un juicio político contra el presidente Javier Milei, lo que podría tener consecuencias históricas para los adultos mayores. Para dirigentes como Alejandro Topo Rodríguez, del Peronismo Federal y actual director del Instituto Consenso Federal, la razón de fondo por la que el presidente amenaza al Congreso no es otra que preparar una nueva prórroga del presupuesto, la tercera consecutiva, con el objetivo de consolidar un ajuste drástico. Rodríguez advirtió que las amenazas de sancionar a diputados y senadores que no voten en línea con la voluntad presidencial constituyen una causal clara y contundente de juicio político por mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional. Además, propuso modificar la Ley de Administración Financiera para impedir que pueda haber más de 2 prórrogas consecutivas como una herramienta para frenar el abuso de esta facultad. La cadena nacional de Javier Milei, lejos de apaciguar las aguas, profundizó el conflicto. En un mensaje de más de media hora, el presidente defendió sus vetos a las leyes de aumento para jubilados y a la emergencia en discapacidad, argumentando que ambas iniciativas representan un costo de 2,5% del PIB y podrían llevar a la quiebra nacional. Según su visión, detrás de estos proyectos no hay una genuina preocupación por los sectores vulnerables, sino una maniobra política de sectores que perdieron el poder hace 2 años y que, según él, harán cualquier cosa para recuperarlo, incluso si eso implica destruir la estabilidad que, a su entender, tanto ha costado conseguir. Javier Milei desplegó su habitual enfoque de política monetaria para explicar su rechazo. La emisión de dinero sin respaldo destruye el valor de la moneda y empobrece a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Subir impuestos frenaría el crecimiento y el empleo, y endeudarse abriría otra espiral de crisis. Por eso, sentenció con vehemencia: no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. En este escenario, el juicio político se convierte en una pieza clave para los jubilados y pensionados. De prosperar, no solo podría frenar la estrategia de ajuste permanente, sino también habilitar un nuevo escenario político donde el Congreso recupere el control efectivo sobre las partidas presupuestarias y la distribución de fondos destinados a los sectores más necesitados. Esto significaría que los incrementos aprobados por ley, como el que eleva la mínima jubilatoria a 441.000 pesos, no queden a merced de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo. En otras palabras, el juicio político podría significar el fin de un bloqueo sistemático a mejoras que ya cuentan con el respaldo de la mayoría parlamentaria. A medida que se acercan las elecciones legislativas de octubre, la batalla política se intensifica. El presidente Javier Milei plantea un dilema binario:
la responsabilidad fiscal frente al realismo mágico del Congreso. Sus detractores, en cambio, lo acusan de disfrazar un ajuste feroz bajo la bandera del orden fiscal, castigando a quienes menos tienen mientras preserva beneficios para otros sectores. Para los jubilados, este enfrentamiento no es una discusión técnica sobre porcentajes del PIB, sino la diferencia concreta entre seguir viviendo con haberes insuficientes o alcanzar ingresos que les permitan enfrentar la inflación y cubrir sus necesidades básicas con dignidad. El desenlace de esta pulseada definirá si el aumento histórico y el bono extraordinario quedarán firmes en los bolsillos de quienes más lo necesitan o si volverán a quedar atrapados en la maraña del veto presidencial. Además, hay un punto importante que todavía no se ha mencionado y que puede reforzar la visión de cómo el juicio político contra Milei podría beneficiar directamente a los jubilados y pensionados. El impacto que tendría en el control y la redistribución del presupuesto nacional. Si el juicio político prospera y logra desplazar o debilitar políticamente al presidente, el Congreso tendría un margen mucho mayor para imponer y ejecutar las leyes de incremento de haberes y bonos sin el riesgo de vetos presidenciales o demoras administrativas. Esto abriría la puerta a un esquema donde el aumento a 441,000 pesos y el bono de 110,000 pesos se paguen de manera plena y sostenida, sin la constante amenaza de que el Ejecutivo frene la transferencia de fondos. Asimismo, se podrían aprobar medidas complementarias como la actualización trimestral automática de los bonos y la anticipación de beneficios para jubilados con discapacidad, algo que hoy está bloqueado por la estrategia rígida de equilibrio fiscal del presidente Javier Milei. En este contexto, las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner sumaron más combustible al enfrentamiento. La expresidenta, con su estilo directo y filoso, le respondió a Javier Milei con una frase que se viralizó al instante. Milei, acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche y discúlpame, pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada. Cristina cuestionó duramente el relato presidencial, acusándolo de estar loco o ser un gran mentiroso por afirmar que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora se come más que antes. En su postdata, lo instó a dejar de mentir sobre la ausencia de emisión monetaria, recordándole que ha estado emitiendo a diestra y siniestra para cubrir los intereses de la deuda financiera, las operaciones con dólar futuro y las tasas bancarias, ironizando con que esas tasas por las nubes se pagaron y se seguirán pagando no con chupetines, sino con emisión de dinero. Según la exmandataria, esa emisión no va a los jubilados ni a los sectores vulnerables, sino a los mismos de siempre, que en sus palabras tienen su mejor representante en el ministro de Economía de Milei. Y lo remató con una diferenciación política. Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas. En síntesis, el juicio político no solo tiene un potencial efecto institucional, al reducir la capacidad del Ejecutivo de bloquear mejoras, sino que también está generando una ola política que agrupa a distintos sectores opositores bajo una misma bandera: garantizar que los recursos lleguen a jubilados y pensionados sin pasar por el filtro ideológico del déficit cero. De prosperar, los adultos mayores podrían ver, por fin, una etapa donde sus ingresos no dependan de la voluntad presidencial, sino de la ley y la presión parlamentaria.